A continuación, vamos a hablar sobre las variables de entorno. Y resulta ser que nuestra shell, nuestra terminal y línea de comandos, nuestro sistema operativo tiene algunos valores de configuración. Dichos valores son almacenados en un concepto llamado variables de entorno. Dichas variables, como te lo explico, contienen variables o valores de información de nuestro sistema, información de nuestro shell, información de configuración importante para el correcto funcionamiento de nuestro equipo. ¿Listo? Entonces, importante saber que las variables de entorno nos proveen de información que también nos puede ser muy útil. Por ejemplo, la ubicación de los binarios, ¿sí? La ubicación de esos archivos que hacen que nuestros programas funcionen. Información importante de nuestro sistema, por ejemplo la carpeta home, que de hecho no es la misma carpeta para todos los usuarios, o sea, no es la misma ruta para todos los usuarios de Linux ni de Mac, porque el usuario generalmente suele cambiar. ¿Y cómo podemos ver las variables de entorno de nuestro sistema? Para ello lo hacemos utilizando print end, como imprimir el environment. ¿Listo? Y como pueden observar, estas son todas, aquí nos listó, tenemos una lista de variables de entorno. La primera variable de entorno es la shell de nuestro sistema, que como tú sabes, la shell es el programa que interpreta los comandos y nos arroja una respuesta. ¿Listo? En este caso nos dice que la shell de nuestro sistema es un binario, el cual está almacenado en la carpeta binaria, y el binario se llama bash. O sea que la shell de nuestro sistema es bash. ¿Listo? También nos da información, por ejemplo, de una variable de entorno bastante interesante que se llama print working directory. Esto ya lo expliqué en el curso de terminal y línea de comandos, o PWD. Y este PWD es la ruta actual en la que me encuentro. ¿Listo? Estoy casi seguro que cuando nosotros ejecutamos el comando pwd, ese comando lo que hace es llamar a la variable pwd. ¿Listo? El log name es el nombre de usuario, del usuario que está actualmente logueado. Observa que aquí está también el username. Observa la variable de entorno home, que básicamente es la ruta hacia mi home, hacia mi carpeta home de mi computador. ¿Listo? Esta ruta va a cambiar dependiendo del equipo en donde te encuentres. También está el idioma en el que está configurado mi equipo. ¿Listo? El GNOME. Tenemos también, bueno, aquí ustedes pueden jugar con todas estas variables de entorno que ustedes ven acá. ¿Listo? Me gustaría encontrar la variable de entorno path. Si por aquí lo voy a buscar, vamos a ver si la encuentro. Y aquí está. Es la variable de entorno path, que como puede observar, esta variable de entorno lo que hace es apuntar a las carpetas donde están almacenados nuestros binarios. ¿Listo? Esto lo voy a explicar ahora más tarde, pero por el momento ten en cuenta de que la variable de entorno path son las rutas hacia nuestros binarios. Perfecto. Ahora, tú observarás que la sintaxis de una variable de entorno es en mayúscula. Observa, esta es la sintaxis de una variable de entorno. ¿Listo? Es esta. Y el valor de la variable de entorno puede variar. Puede ser un carácter, pueden ser números, pueden ser alfanumérico, etc. Entonces pueden ser mayúsculas o minúsculas. Listo. Pero entonces, ¿cómo imprimimos una variable de entorno determinada? Por ejemplo, aquí tengo la lista, pero si lo que yo deseo es imprimir una sola, entonces si por ejemplo yo deseo imprimir el valor de la variable de entorno home, para ello existe el comando echo. Y para imprimir la variable de entorno home, yo pongo home, pero al inicio le agrego el símbolo de dólar, de esta manera. Listo, le voy a dar enter y observa cómo ha funcionado. Home de F Bastidas. ¿Listo? Esto no es más que un string, que una cadena de texto, no es más. El sistema va a necesitar esta información. ¿Para qué? Para lo que sea. Y tú también puedes utilizar esta información a tu favor. Por ejemplo, tú necesitas que tu script, que tu programa guarde algo en la carpeta home. Pero resulta que este usuario va a cambiar dinámicamente dependiendo del nombre de usuario del sistema. Así que tú no tienes manera de saber este usuario. Tú puedes adivinar esto, pero de esto de aquí para allá no. Así que lo que hace home
es proveernos de la ruta exacta de nuestra home. ¿Listo? Y él lo hace de manera dinámica. Este df Bastida lo pone de manera dinámica. Así que si tú necesitas en algún momento guardar una información partiendo del home, puedes utilizar la variable de entorno home, que él va a traerte la información correcta y de manera dinámica. Otra importante es, por ejemplo, la del lenguaje, esta de que tenemos acá. ¿Qué pasa cuando tú necesitas que tu programa, que tu sistema, que tu script funcione dependiendo del idioma en que se encuentre el servidor local? Pues para ello puedes utilizar la variable de entorno del lenguaje. Si está en inglés, puedes hacer que tu programa funcione de una manera o de otra. Si está en español, puedes hacer que funcione de una manera o de otra. Y así sucesivamente. Tú te estarás preguntando, listo, así imprimimos una variable de entorno. Listo, voy a imprimir la variable de entorno path. Y observa cómo lo ha hecho de manera correcta. ¿Listo? Así ya imprimimos las variables de entorno. Ahora, ¿cómo nosotros creamos? ¿Listo? ¿Cómo creamos o cómo inicializamos una variable de entorno? Esto es bastante fácil de hacer y lo hacemos con la palabra reservada export. ¿Listo? Con export estamos inicializando una variable. Por ejemplo, yo le voy a decir mi variable. Y esto va a ser igual a la variable de entorno path, de esta manera. Listo. Y ahora simplemente le doy echo y le pongo mi variable. Y observa cómo mi variable es igual a path. Listo. Si yo hago echo path, debería de ser exactamente el mismo resultado, como tú puedes observar en este preciso momento. Ok. Entonces ya sabemos qué es una variable de entorno, cómo imprimirla, cómo inicializarla y así sucesivamente. Yo te mostré print environment. Listo, pero también puedes utilizar environment así, de esta manera, y va a arrojar exactamente el mismo resultado. Listo. Ahora es importante que tengas en cuenta algo, y es la variable de entorno path, que para mí es una de las más importantes que hay. Listo, la variable de entorno path. ¿Por qué? Porque resulta, ¿qué pasa cuando yo ejecuto ls? Como tú puedes observar, este ls es una instrucción, esto es un comando, que cuando yo le doy enter, él se va hacia mi bash, y cuando está en el bash, él lo procesa y arroja un resultado. Pero entonces, ¿en dónde se encuentra este ls? ¿Cuál es la ubicación? ¿Cómo funciona esto? Si yo hago which ls, él me va a decir la ubicación exacta de mi binario. De tal manera que cuando yo ejecuto ls, él lo que hace, este comando, es ejecutar este binario que se encuentra en esta ruta. ¿Listo? Un binario es un programa que se encarga de realizar una tarea. De tal manera que si yo copio esto, lo pego acá y le doy enter, él debería de funcionar exactamente igual. ¿Listo? Observa cómo ha funcionado. Muy bien. Entonces, si yo pongo which ls, él me va a decir la ruta de mis binarios. Así que si yo le doy cd usr bin, le doy un ls acá, observa que aquí podemos encontrar una gran lista de binarios que cada uno va a actuar de una manera diferente. ¿Listo? Ya sabemos que por aquí tiene que estar ls, y ese ls es aquel comando que se encarga de listar. ¿Listo? Esto está ordenado de manera alfabética, así que por acá debería de estar ls. Obsérvenlo. Este es el binario que se encarga de listar. Si tú, por ejemplo, quieres saber en dónde está el manual, o si tú quieres saber dónde está el comando pwd, entonces sería which pwd. Perdón. Así, pwd. Y observen que está en la carpeta binaria pwd. Así que lo que te quiero dejar claro acá es que los comandos que tú ejecutas son binarios, son programitas que están ubicados en una carpeta determinada. ¿Listo? Pero la pregunta es,
¿cómo sabe el sistema en qué carpeta se encuentra dicho binario? ¿Listo? Porque tú no sabías que este PWD y que el ls estaba dentro de la carpeta user_bin. Pero entonces, ¿cómo lo sabe el sistema? Y si tú observas la variable path, vas a encontrar que esta variable path almacena las rutas de los binarios del sistema. En este momento tú estás viendo esto de manera horizontal, pero entonces yo voy a hacer un truquito para imprimir la variable path de manera vertical. Entonces, de tal manera que yo lo que voy a hacer es esto. Listo. Obsérvalo de esta manera. Y nosotros dijimos que la variable ls está en user_bin. Y observa cómo la variable path almacena la ruta user_bin, que viene siendo esta. ¿Esto qué quiere decir? O sea, ¿qué estoy tratando de decirte con este curso? Lo que te estoy tratando de decir es que cuando nosotros ejecutamos un comando, por ejemplo ls, lo que hace bash es buscar en cada una de las rutas de mi path. ¿Listo? De este, buscando el binario ls. Cuando encuentra el binario ls dentro de alguna de estas rutas, entonces lo ejecuta. Por ejemplo, tenemos ls, ¿listo? Así que él sabe que está, él no sabe en dónde está, así que va buscando en una por una. Va buscando en esta, va buscando ls en esta, va buscando ls en esta. Y cuando llega a usr_bin, él encuentra que en esta carpeta hay un binario que coincide con el texto que yo acabo de ingresar. O sea que él dice, ok, aquí en usr_bin está el binario que este usuario está queriendo ejecutar. Así que simplemente lo ejecuta. Y es así como funciona la variable path. Es sumamente importante tener esto en cuenta. ¿Listo? Yo lo pongo aquí. ¿Por qué? Porque si tú observas bien, esta variable es dinámica. Esta variable va a cambiar. Muchas veces cuando nosotros utilizamos un gestor de paquetes, por ejemplo, si tú quieres descargar Snap o si tú quieres descargar un programa, ese programa seguramente va a venir con unos comandos. Esos comandos muy posiblemente van a ser ubicados en alguna de estas rutas. ¿Listo? Van a ser ubicados en alguna de estas rutas. De tal manera que cuando tú ejecutes ese comando que descargaste, él va a buscar en una de estas rutas y si lo encuentra, lo ejecuta. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos o estamos creando nuestro propio comando y no podemos ponerlo en usr_bin porque pues es una carpeta protegida, o no podemos ponerlo en sbin o en local_bin? Lo que podemos hacer nosotros es utilizar el formato de path, que básicamente él cuando pone dos puntos es porque va a agregar un nuevo path. Así que lo que podemos hacer nosotros es agregar nuestro binario o crear una carpeta de binarios personalizada, de tal manera que nuestro path va a reconocer los binarios que están en la ruta que nosotros especifiquemos. ¿Listo? Para ello simplemente debes de sobreescribir el path con estas rutas, no las vayas a borrar, y le asignas la nueva ruta de tu de la carpeta donde están tus propios binarios. Y de esta manera el sistema va a reconocer que hay una carpeta nueva personal, la cual almacena binarios para guardar. ¿Listo? Es importante tener en cuenta algo, y es que muy posiblemente cuando tú lo hagas, te toca cerrar la terminal y volverla a abrir. Pero si no lo deseas hacer, puedes ejecutar el comando bash y él actualiza lo que es tu terminal y línea de comandos, tus configuraciones, tus variables de entorno. ¿Listo? Y ya con eso se cargará tu configuración en tu variable de entorno path y ya podrás utilizar tu carpeta de binarios personalizada. Entonces, ¿por qué te estoy enseñando esto? Porque en el curso de scripting que estamos llevando a cabo, pues muy seguramente vas a necesitar las variables de entorno y muy posiblemente vas a necesitar entender y utilizar dichas variables. Así que, no siendo más,
Espero pues que utilices el conocimiento para el bien, que te suscribas a este canal y que me sigas en las redes sociales. Yo soy Diego Bastidas y hasta la próxima.